Bueno, muchísimas gracias al señor Juan Benavides. A continuación, invitamos a los panelistas, el señor Giovanni Casareto, jefe de Desarrollo de Proyectos y líder de Infraestructura de Solgas de Perú, al señor Carlos Serrano Farrera, presidente de Amex Gas de México, y a nuestro moderador de este panel, el señor Diego Ciufici, director ejecutivo de AIGLP de Brasil. Igualmente, invitamos nuevamente a los conferencistas de este bloque. Hola, buenas tardes a todos. Tarea difícil moderar un bloque después del almuerzo, están todos ahí medio cabeza baja, pero Adrián y Juan nos dio aquí bastante background para poder hablar un poco sobre el desafío que tenemos ahí con el precio. No es un desafío colombiano, que quede claro, es un desafío mundial y principalmente en países que tienen economía que todavía están en desarrollo, estamos hablando de toda Latinoamérica. Entonces tenemos desafíos regionales muy importantes y como Adrián mostró en su última pantalla, tuvimos gobiernos muy creativos en su manera de abordar lo que son los precios a consumidor final. Aquí tenemos representantes de México, de Perú, Adrián mexicano, americano, corazón brasileño, yo acá también de Brasil. Entonces quería pasar un poco la palabra primero a Giovanni, que nos cuente un poco cómo los gobiernos actuales en los últimos años trataron el tema principalmente de alza de precios y cómo amenizar eso al consumidor final. Giovanni. Gracias Diego. Primero quiero agradecer a don Alejandro Martínez y a todo el equipo de Gasnova por la oportunidad que nos dan a Solgas y personalmente a mí para poder participar y compartir un poco la experiencia de lo que hemos vivido en estos años y en estos 2 últimos años de lo que estamos pasando, ¿no? Un primer apunte pasaría porque deberíamos pensar en un escenario libre para un mercado que busque autorregularse, sin distorsiones, sin mecanismos que nos empujen a hacer unas cosas de una forma o de otra y que se promuevan la libre competencia, las eficiencias, la oferta, la ley de la oferta y la demanda. Y todo esto suena interesante, sin interferencias. Está bien, está muy bueno, pero estamos hablando del GLP y el GLP es el combustible de la gente hoy. Es el combustible de la gente hoy, acá y en toda nuestra región. Nos acompaña el GLP por décadas, por generaciones, por las historias de nuestros padres y abuelos, y el GLP es notable. El GLP es un producto noble, es energía excepcional, es seguro, es menos contaminante con el ambiente y con la salud, es seguro, ya repetí, seguro, es almacenable con todas las oportunidades que nos da esto, es seguro, disculpe que estoy repitiendo, y es transportable, donde llega un camino, un camión, una nave, un río, en donde sea que llega un cilindro de GLP. En la mañana me entusiasmó ver la presentación que hizo James y había una imagen, una foto de un burro cargando, llevando a carga los cilindros de GLP. Diego me comentaba que hay imágenes de canoas que en la Amazonía están llevando los cilindros de GLP. Llegan a sitios donde no llega casi nadie y muchas veces el Estado está ausente. Pero resuelven las necesidades energéticas de estos usuarios, muchas veces invisibles. Es seguro el GLP, y sigo con lo mismo, y tiene diversas aplicaciones, no solamente para cocinar, cocer alimentos, combustionar, generar electricidad, generar movimiento de motores, lo que se llama generación automotriz,
También tiene otras aplicaciones que nosotros la vemos, incluso para refrigeradoras, para equipos de frío y otras tantas aplicaciones. Pero ¿a qué viene todo el speech? Para el desarrollo de las oportunidades sociales que se requieren en los programas a través de las regiones, los países y las comunidades, la oportunidad de desarrollar unidades de salud, programa de salud con postas médicas en lugares apartados, donde puedes tener electricidad, frío, calor, etcétera, todo lo que necesites para sobrevivir en una unidad de estas. Es decir, el GLP no solamente se quema, sirve de muchas formas. Energía excepcional, ese es un reclame para mi amigo Diego. Y finalmente, para decirles que el GLP en el Perú tiene una experiencia muy interesante. En los últimos 17, 18 años, la demanda de GLP se ha quintuplicado, se ha multiplicado por 5. Hoy día tenemos 2 millones de toneladas al año de demanda, lo cual más o menos es un 52% de esta demanda que va para el GLP envasado. El 36% de esta demanda va para el sector GLP automotriz, que tiene un gran impacto en la economía popular. Y el saldo, el 12%, va para lo que llamamos el GLP granel, que es las industrias, comercios, y cuando hablamos de industrias no hablamos solamente de las industrias como que hacen, o comercios como que hacen cosas para que no son populares. Hablamos de que la mayor industria y la demanda de GLP en la industria es la avícola y las industrias alimentarias, que tienen gran impacto en las balanzas de la economía familiar y en la inflación que los gobiernos siempre tratan de llevar. Transición energética, me parece muy bien, estoy contento con el tema y creo que sí debemos trabajar y planificar. Pero yo les pregunto, me atrevo a preguntarles, ¿cuántos de los que estamos acá en esta sala, en esta mesa, usamos hoy GLP para nuestra subsistencia diaria? Bien, hay algunos ahí, probablemente hay muchos, y acá en Bogotá y en otras ciudades de Colombia hay una gran masificación del gas natural, qué bueno, pero hay millones de hogares, millones de colombianos, millones de latinoamericanos que usan GLP hoy día, y hoy día están impactados por los precios altos, consecuencia de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué le decimos a la señora Guadalupe López Pérez? Que mañana su cilindro no la pueda comprar, o que en una semana va a estar a 130 centavos por galón. Decimos, espérate la transición energética, espérate que vamos a encontrar un mecanismo. Dentro de los componentes del GLP, aprovechando que tenemos acá un cilindro, rápidamente les comento, ¿no? Tenemos 3 grandes componentes. El primero es la materia prima, el GLP. El segundo componente sería los impuestos. Todos los impuestos que puede haber en todo este proceso. Puede ser que no tengas impuesto de valor agregado, pero puedes tener impuestos con regalías, impuestos a la producción, al downstream, al upstream, a la para sacar el producto, la producción, etcétera, hasta impuestos en las nóminas que se pagan y que son realmente trasladados al Estado. Después queda un tercer bloque, que es todo lo demás. Todo lo que no es ni materia prima ni impuestos, que puede ser el transporte primario hacia las plantas envasadoras, todos los costos propios del envasado, el avanzar a todo lo que son las inversiones, materias, cilindros, todo lo que puede hacer el pago de nóminas, energía, consumibles y el transporte final hacia los usuarios, los márgenes y todo. De estos tres bloques, ¿cuál es el que tiene mayor variabilidad? Volatilidad. ¿Y qué hemos vivido en los últimos años? Básicamente, la materia prima. Si la materia prima sube, el cilindro sube. Si la materia prima baja, el precio del cilindro también tiende a bajar. Entonces, la volatilidad está impactada básicamente por la volatilidad del precio de esa materia prima. ¿Cómo hacemos para mitigar este impacto? Esa es la pregunta de hoy día. Y justamente ya lo presentó Juan, lo mencionó un poco Adrián, y seguramente Carlos nos va a comentar. Y una de las expectativas tenemos con respecto al impacto real que tenemos en el indicador, el marcador que tenemos en la región, el Mont Belvieu. Bien, el Mont Belvieu sube, baja, baja, ¿no? Pero hay dos verdades importantes acerca de esta visión del Mont Belvieu. La primera es que no podemos asegurar cuánto va a estar
de aquí a cuántas semanas. Podemos deducir, calcular. Y la segunda verdad con respecto a esto es que realmente cuando sube, después va a bajar y después va a subir. No es tan cíclico como nosotros quisiéramos, porque esto sería mucho más fácil. Pero lo que sí es una actividad de que sube y baja, y como tal, a partir de ahí se genera oportunidades. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en el año 2008 estuvimos el precio del Montbellieu en más de $1.030 la tonelada. O en el año 2014 lo tuvimos a $870 la tonelada. Y ahora en el 2022 lo hemos tenido a $840 la tonelada, precios puestos allá en Montbellieu. Pero ¿saben qué? La realidad es que también el tipo de cambio era otro, ¿no? En el 2012, en el 2008, en el 2014, con respecto al tipo de cambio que hoy día tenemos no solamente en Colombia, sino en Perú y en toda la región como porte de la crisis, ¿no? Entonces, es importante considerar que como base del crecimiento de la demanda de los mercados, las importaciones es una realidad y el impacto de las importaciones y el precio internacional es importante versus la producción local. Ya vimos en la mañana la presentación de Ecopetrol acerca de la producción local y las posibilidades que van a tener de seguir entregando producto, cuando Ecopetrol podría pensar en utilizar ese mismo GLP en vez de la nafta que requiere para dilución. Entonces, dentro de una economía corporativa, ellos podrían tener una visión corporativa y decir, oye, la verdad que al precio regulado que tú me das, Estado, prefiero utilizar por procesos internos en vez de importar. En vez de importar nafta, porque está carísimo. Entonces, como tal, estamos expuestos a la variabilidad, a la volatilidad del mercado de los precios internacionales. Como tal, les quiero hablar de algo que a algunos de ustedes les preocupa mucho, que se llama el Fondo de Estabilización. ¿Por qué? Porque se ha vivido en Colombia la preocupación, tengo entendido, de un fondo de estabilización de precios de combustibles líquidos que se ha convertido en un pozo, en una pesadilla inmensa, porque ha generado una mezcla extraña entre un fondo de estabilización y un subsidio. Y si el subsidio persiste, ya no es fondo de estabilización. Un fondo de estabilización es un mecanismo claro, sencillo, que puede servir para mitigar, contener, controlar las alzas, pero sigue las alzas, y las bajas, y sigue las bajas, con la intención de tener etapas de aportación y compensación. La idea es que estos fondos, y bien lo presentó Juan, en teoría, deben ser autofinanciables y tender a cero. Las oportunidades están. Ahora, ¿por qué nos vamos a meter en un fondo y qué significaría que hoy día el Estado meta dinero? Porque nadie se mete a un fondo de estabilización cuando los precios están bajos. Giovanni, disculpa, te molesta. ¿Me queda un minuto? Sí, por favor, que tenemos más gente todavía. Solamente comentarles que rápidamente, nadie se mete a un fondo de estabilización porque los precios, sino porque se requiere. Parte de la experiencia que tenemos en el Perú es el fondo que se debe considerar que sea solamente para GLP, no considerar otro combustible. No considerar escenarios medio complicados como el GLP para envasados, sí, para granel, no. GLP vehicular, sí, o en estos departamentos, no. Háganlo lo más simple y democrático posible para todo el país y para todo el GLP. Un solo GLP, un fondo de estabilización. Y ¿saben qué? Es un proceso de largo plazo. A partir de ahí, solamente si hay una oportunidad, Diego, me gustaría al final redondear una idea final de un mecanismo que es adicional al fondo, justamente para ayudar a la señora Guadalupe. Okay. Gracias. Gracias, Giovanni. Carlos, ahora tienes menos 5 minutos. Negativos. Bueno, si estuviéramos, muchas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias a Alejandro, a Gasnova por la invitación y por la excelente organización y convocatoria al evento. La intención es aprender aquí de todas las personas que muy interesante nos han compartido sus experiencias el día de hoy y tratar de compartirles lo que hemos vivido nosotros en México, lo bueno, lo malo, lo recomendable. La realidad de las cosas es que si estuviéramos en este salón en la Ciudad de México, de cada 100 personas, al preguntarles cuántas gentes consumen gas LP, 8 levantarían la mano, ¿sí? El 80%. Y el 10% gas natural y el otro tanto un poquito
la leña, ¿verdad? Entonces, es un producto que tiene en sus usos y costumbres una penetración muy fuerte en lo que son el consumo en el hogar. Así ha venido siendo. México tiene un consumo aproximado de 7,5 millones de toneladas al año y a través de 7, 8 décadas se ha desarrollado una infraestructura en toda la cadena de suministro muy amplia, bastante consolidada, que también afortunadamente del 2016 al 2021 se consolidó aún más gracias a que fue un periodo en donde hubo la posibilidad de realizar fuertes inversiones en infraestructura, lo cual nos permite tener hoy en día 33 terminales entre terrestres y marítimas de importación y de almacenamiento, 1,300 plantas de distribución en todo el país y más de 30,000 equipos de reparto y cerca de 5,000 estaciones de servicio. Todo esto hace que el producto, que es de alto consumo en la sociedad, en todos los estratos económicos, pues se vuelve un producto muy social, de alto impacto político. Por ese motivo, es muy recomendable que la relación y la comunicación entre el gobierno y la empresa sea muy sólida, sea muy abierta. Eso permite un mejor entendimiento y además nos permite diseñar políticas públicas o participar o aportar ideas para que quienes tienen esta autoridad puedan entonces tomar las mejores decisiones, no solamente en pro de buscar un precio asequible para el consumidor, que es fundamental desde el punto de vista social y económico, pero también de crear las condiciones que brinden certeza económica y certeza jurídica a las empresas y que esto permita desarrollar de manera permanente, continua, una infraestructura que permita garantizar el abasto. Y me parece que el compromiso que tenemos como distribuidores es precisamente la obligación y la responsabilidad de garantizar el abasto a los consumidores en las condiciones económicas, competitivas, de calidad del servicio y de seguridad de operaciones. En ese sentido es donde las políticas públicas nosotros hemos recomendado que estén lo más balanceadas y aterrizadas posibles para que permita el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo de una industria que sea sólida, que sea fuerte, porque a todos nos conviene tener empresas, infraestructura que sea sólida y que permita garantizar el abasto. Algo a lo que nos enfrentamos nosotros en México en esta breve experiencia que tuvimos de hace un año para acá fue la implementación del control de precios. Fue una experiencia que no la veíamos venir y bastante dura. ¿Bastante dura en qué sentido? Posiblemente las condiciones internacionales de la volatilidad del precio orillaron un poco a la decisión política de la implementación de un precio controlado. Nosotros vemos eso como una transición para que en el momento en que las condiciones internacionales lo permitan, regresar al deber ser, que es el precio de libre mercado. Pero mientras tanto, ese precio controlado debe tener las características de que brinde al mismo tiempo un precio asequible al consumidor y también un margen comercial suficiente para cubrir todos los costos involucrados en la distribución eficiente del producto. Problemas específicos. Con la implementación del precio controlado se determinó artificialmente un precio de venta al público y un margen comercial que estaban alejados de la realidad. Además, ese margen fue insuficiente para cubrir los costos de operación, de distribución y de inversiones. Eso ocasionó que entre un 20 y un 25% de los puntos de venta del país se eliminaron. La cobertura de reparto del país de lo que quedó vigente se redujo y le dio pie a que la distribución ilícita y el robo de gas se incrementara. Esto no nos conviene a nadie, ni al gobierno, ni a los consumidores, ni a la distribución. Es entonces un resultado negativo de una política pública mal implementada, quizás necesaria, pero que no se implementó. Afortunadamente, con el diálogo con el gobierno, con unos estudios que hicimos a nivel nacional para presentarles datos probados de los costos operativos, de los impactos que estaba teniendo y además con el beneficio de la disminución de los precios internacionales de Mont Belvieu, en los meses recientes esto se ha venido corrigiendo y aún dentro del modelo de precio controlado existen condiciones, digamos, más cercanas al deber ser, ¿sí? Finalmente, de los minutos que le debo aquí a Diego,
Concluir con que nuestro planteamiento como industria, como sector privado, como asociación y como representantes de las empresas ante nuestro gobierno, ha sido el de colaborar y trabajar juntos, el de construir y alimentar con ideas y con información políticas públicas que estén aterrizadas y que sean ganar-ganar, que nos conviene a todos, y principalmente el diseñar un mecanismo que sea de precio controlado como una transición hacia una liberación del precio en el momento en que esto sea adecuado, para no hablar de tiempos, y con ciertos candados para que se privilegie la libre competencia, se disminuyan costos regulatorios que no aportan valor a la industria ni al consumidor, que se desburocratice los procesos y las regulaciones que no son necesarias o que son altamente costosas y burocráticas, y que se apoye a una mayor cobertura, una mayor seguridad y la libre inversión y la generación de empleo. De esa manera estaremos contribuyendo a construir y a consolidar una industria que al menos en México tiene 80 años, que genera 200,000 empleos directos, 500,000 empleos indirectos y que tiene un aspecto en el peso no político y económico, que sí es importante, en el peso social de proveer de un producto vital en la vida diaria de todos los hogares en México, que es fundamental. Y con eso termino mi participación y agradezco su atención. Gracias, Carlos. Bueno, voy a hacer una pregunta entonces a Adrián, como experto aquí de la región. Creo que somos los dos que más viajamos aquí por Latinoamérica, entonces compartimos mucha información y conocemos mucho lo que pasa en los países. Y creo que es la pregunta que todos quieren oír, la pregunta de $1 millón. Bueno, tenemos escenario de precios altos a mediano o largo plazo. Es un dato, ya vimos que como región no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué crees ser lo ideal para que los países adopten como política de precios, pensando en libre mercado, pensando que somos una región pobre, pensando que somos importadores en gran mayoría? ¿Qué crees que podemos hacer como industria, como gobierno, como sociedad, etcétera, para manejar ese escenario que tenemos? Gracias, Diego, me la dejaste muy fácil. Este es un momento muy importante para nosotros como industria, sobre todo por algo que luego se nos olvida, que nosotros somos la industria que tiene más contacto con la gente, que conocemos a la gente mejor, que el intercambio con lo que pasa, vamos a donde nadie va. Y eso nos hace ver realidades tristes, como el hecho de la gente, cómo hay gente que utiliza leña y ve las condiciones en las que viven. Y yo lo veo como nosotros somos, en esta industria es el vehículo para comunicar hacia arriba esta realidad que si uno escucha las discusiones del gobierno, luego no está muy consciente de la magnitud del problema. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, como lo mencioné en mi participación, es entender las causas. Ese es el primer paso. Nos gusten o no, esas son las causas. ¿Podemos hacer algo al respecto o no? Esas son las causas. Y una vez entendiendo cuál es nuestro campo verdadero de acción, o sea, qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar, es tratar de mitigar el riesgo en cuanto a lo que nos dan los factores internacionales, entender, tomar decisiones con la mejor información incompleta, pero disponible, pero esto nos libera la mente y el accionar a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que es mejorar nuestra distribución, pensar fuera de la caja, y esto significa pensar a lo mejor no nada más en factor Colombia, sino un factor regional, donde puede haber oportunidades de asociación con otras compañías de otros países, oportunidades de nuevos usos. Aquí Colombia ha estado muy al frente de buscar la implementación de nuevos usos, pero también está arriba de nosotros esta conversación de transición energética. Les tengo una buena noticia y una no tan buena noticia en ese aspecto. La buena noticia es que, como lo mencionó, creo, la comisionada en la mañana,
Les quiero decir aquí oficialmente que la competencia entre el gas natural y el gas LP, de la cual se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, está oficialmente terminada. Esa no fue ese partido ya se acabó. Lo que gana, así como las trincheras en la Primera Guerra Mundial, lo que ganaron los territorios, ahí ya se quedaron desmarcados. Entonces, la idea de que el gas natural le va a quitar mercado al gas LP es sobrevalorada y es raro perder el tiempo, no es ver el verdadero partido. El verdadero partido de fútbol para nosotros es cómo sacar a los millones de latinoamericanos que están utilizando leña, que no van a pasar a gas natural. Nadie va de leña a gas natural. Entonces, ese es nuestro enfoque, ahí vamos a ganar. Y entender que en realidad, son dos piezas del rompecabezas. El gas natural es bueno para unas cosas, el gas LP es bueno para otras cosas, y ya nadie va a invertir más en redes de gas natural porque el dinero ya no va a estar disponible para cuestión de hidrocarburos a gran escala. Entonces, ese partido ya se acabó, no sé quién ganó, a lo mejor empatamos, pero el problema es que entender esa situación es importante como paso número 1, dejar esa discusión que no ayuda en nada. Y la segunda es esto, la transición energética. La buena noticia es que la transición energética viene y el gas LP, sé que decimos mucho la idea de combustible de transición. Bueno, les debo decir una cosa, este es verdaderamente el combustible de transición para América Latina. Olvídense del hidrógeno verde, azul, amarillo, roja, el que esté de moda esta semana. Este es el combustible que la gente va a usar en América Latina esperando lo que sigue. Y lo que sigue, como lo dije, no es el gas natural. Lo que sigue va a ser electrificación, lo que sigue va a ser la cuestión de las renovables. Entonces le estoy dando más vida al gas LP, que son buenas noticias, pero las malas noticias es que también le estoy dando una fecha de caducidad. No sé cuándo, en el futuro, no es tan rápido como pasa en Europa, y ya vieron la amenaza de lo que pasa cuando Europa quiere descarbonizarse muy rápido y le salió el tiro por la culata. Pero en América Latina va a ser el gas LP, va a estar en los hogares de todos nosotros, pero las malas noticias es que le estoy dando fecha de caducidad a la transición, pero aquí hay una oportunidad para todos ustedes. Ustedes conocen a sus consumidores mejor que nadie. Ustedes conocen a los consumidores mejor que los del gas natural y cualquier otra, o los paneles solares, lo que te quieras, conocen. Ustedes ya van a sus casas, ya conocen las necesidades. Entonces creo que los invito a empezar a pensar, a dejar de ser empresas de gas LP y volverse empresas de energía y apoyar, hacer la transición junto con sus clientes. O sea, simplemente estar con el cliente a donde el cliente vaya. Entonces, a los que les vaya, sí, seguir vendiendo gas LP, sí, eliminar la leña, pero a las personas que quieran hacer la transición, empezar a pensar en acompañarlos en esa transición y no ceder lo más valioso que tienen, que es el conocimiento de sus clientes. Entonces, es la tarea que les tengo a largo plazo. Y a lo mejor las arepas de Guadalupe López Pérez con energía solar saben distinto, ojalá y no, pero el punto es que porque el hecho de que tienen fecha de caducidad, el gas LP tiene fecha de caducidad en un futuro lejano para América Latina, no significa que empecemos a pensar distinto. Gracias, Adrián. Bueno, teóricamente no tenemos más tiempo, pero voy a pasar un minuto a cada participante del bloque para que dé su consideración final y ahí vamos caminando al final del bloque. Giovanni. Perfecto, gracias Diego. Solamente para comentarles que el fondo no es un subsidio, bien manejado tiene un costo muy bajo para el Estado y se puede hablar, pero no es suficiente. Es por eso que en el Perú se implementó el Fondo de Inclusión Social Energética con la intención de generar, entre otras cosas, un vale que sí es un subsidio focalizado. Y este vale se entrega a un grupo de personas que han sido identificadas a nivel nacional de los niveles socioeconómicos más bajos, que serían los estratos 1 y 2, probablemente acá, allá se llaman niveles socioeconómicos C, D y E.
Y en estos casos es necesario desarrollar un programa que me permita verificar que están llegando los vales y se están usando. Inclusive amarrarlos, adjuntarlos a otros programas de desarrollo social, como puede ser el cumplimiento de la vacunación de los hijos, o el cumplimiento de planes de salud para personas mayores, o la asistencia a las escuelas, etcétera. Es una oportunidad de desarrollo social. Solamente una idea final. Cuando nosotros llevamos a emergencia a un enfermo grave, como podría ser esta situación actual, lo primero que se realiza es una estabilización del enfermo, de la persona que está grave. Y después se hace una actividad, una acción focalizada en el lugar que se tiene que intervenir. Para eso está el fondo de estabilización y después el subsidio focalizado. El fondo no es un subsidio y el subsidio focalizado sí lo es. Gracias, Diego. Gracias. Finalmente, hacer nada más compartir una reflexión de que independientemente que el gas LP en nuestros países se encuentra en una etapa de madurez y que no tenemos la certeza cuántos años más pueda esto continuar, me parece que dentro de esa madurez siempre hay nichos que en muchas ocasiones no hemos aprovechado o no hemos desarrollado suficientemente. Hablando específicamente de lo que conozco, en México tenemos el nicho del autogás, ¿sí? Que a pesar de estar entre los 10 países en el mundo de mayor consumo de autogás, tenemos un potencial grandísimo. De 45 millones de automotores, no llega a uno el que consume gas LP. Por ejemplo, ¿sí? Lo que es la sustitución de la leña que señalaba hace un momento Adrián, es otro potencial grandísimo. 100 millones de mexicanos consumimos gas LP todos los días, pero 18 millones de mexicanos consumen leña. Entonces, es un tema de responsabilidad social, de salud pública, pero también es un tema de oportunidad de negocios, ¿sí? Por otro lado, el hacer benchmarking de mejores prácticas en nuestro negocio, el hacernos más competitivos, el intercambiar información y el invertir decididamente en lo que es la seguridad de nuestras operaciones y la modernización del servicio y la tecnificación de nuestras operaciones, sin duda yo veo grandes oportunidades para nuestras empresas. Y pues ojalá y ese periodo de madurez se prolongue otros 100 años. Gracias. Adrián. Bueno, yo solo quiero finalizar con la cuestión, espero haberles podido compartir la complejidad de lo que es cómo saber qué va a pasar con el precio. No se sabe, pero hay muchos factores. Es importante pensar un poquito fuera de la caja, pensar fuera de la realidad del propio país, entender los factores globales, que pueden ser muy foráneos, pero son, como vieron, determinantes en lo que pasa en China, lo que paga la gente en Chile, lo que pasa en Corea, en lo que pasa en Colombia. 100% esa relación, entenderla y mitigarla. Y para eso es necesario recalibrar nuestros modelos mentales de la formulación del precio y mitigar lo que se puede mitigar, y sí, como bien dice Diego y Carlos, enfocarse en lo que sí podemos manejar, mejor distribución, innovación, nuevos modelos de negocio, nuevos usos, oportunidades en los sectores muy poco servidos. Y allí hay mucha oportunidad, hay GLP para rato, hay negocio para rato, si nos enfocamos y aprovechamos esa situación. Entonces, pensemos un poquito fuera de nuestra zona de confort y tengamos una visión más holística, y hay oportunidades de muchísima índole para muchas décadas más. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Bueno, para terminar, quería hacer acá un pequeño wrap-up. Estamos desde la mañana hablando de precios, subsidios, fue una mañana y una tarde. Creo que después ya no vamos a más hablar de eso. Todos los bloques hablaron de subsidios. Es importante dejar claro que el subsidio que el sector habla todo el tiempo no es una política de incentivos de uso. El sector no pletea que el gobierno dé subsidios para aumentar el consumo de GLP.
El sector desea es una política de protección a los consumidores que necesiten. Estamos hablando aquí de pobreza energética, de sustitución de leña, de salud pública. Entonces eso es importante que esté claro para los gobiernos también, que el sector no desea una protección frente a otros energéticos o una competencia desleal frente a otros energéticos. Queremos competir de igual y que el consumidor tenga el potencial de elegir qué energético es el mejor para él en su momento, y eso es lo que defendíamos como asociación, eso es lo que viajamos toda Latinoamérica y vamos hablando con los gobiernos. No queremos subsidios como incentivo de uso al GLP, queremos subsidios focalizados a quien necesita, como una protección a la salud pública, como una protección al consumidor que realmente necesita. No hablamos de subsidios focalizados, sino subsidios generalizados en ningún momento. No hablamos que tenemos que tener precios específicos, no hablamos que tenemos que tener precios bajo paridad internacional. Queremos competir de igual entre los energéticos. Creo que con eso terminamos el bloque. Muchas gracias a todos y quedamos en contacto con ustedes lo que necesiten. Muchas gracias.